Bendiciones, mis amados hermanos en Yeshua. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa Oración a todas las naciones y siempre junto a Teshuvah TV, educando, enseñando y entregando estas porciones de la Torá que nos permitan poder crecer cada día. Quiero llevarles al capítulo 13 de Números, una pequeña instrucción, una pequeña enseñanza que nos habla cómo el pueblo también envió espías a reconocer la tierra, y eso nos pasa mucho a nosotros, de cómo muchas veces no entendemos lo que el Padre Celeste, nuestro Eterno, está haciendo las cosas y queremos tener nuestra propia opinión de ello. Es interesante, muy interesante. Quiero llevarles al número 13. Vamos a leer el versículo 25. Volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. 40 días es algo que se repite dentro de la Torá. 40 días del diluvio, 40 años del desierto de Israel. El 40 es un número importante dentro de la Torá en sí, y que nos habla de una transición de un espacio a otro espacio. Según el Midrash, la noche en que volvieron fue el 9º día del 5º mes. ¿Ya? Estamos hablando de acuerdo al Midrash, llamado Av, en el mes de Av. El mismo día cuando, según la tradición que es la que se cuenta, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Una noche que el Eterno juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones, como está escrito en el Salmo 106, 24 al 27. ¿Por qué es necesario reconocer esto? Porque por la desobediencia del hombre a la instrucción del Eterno, hoy estamos en la dispersión y nos ha costado volver a la instrucción de nuestro Rey, a la Torá, al templo, reconociendo el templo como el lugar más sagrado donde el Eterno habitó y nos movió a nosotros para reconocerlo y entender los tiempos, como dice nuestro Moré, rico, y entendemos lo que el Padre está diciendo. Entonces, ¿qué dice el Salmo 106? Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Eterno, de Hashem. Por tanto, les juro abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Qué fuerte es ver cómo la desobediencia del hombre hoy trae caos, y desobediencia trae desorden al mundo entero. Mas el Eterno nuevamente trae y quiere traer el orden a este caos. Es por eso que nos invita a su Torah, nos invita a su instrucción, para que el hombre pueda entender que el hombre sacó y se fue al caos. Ellos transformaron lo que estaba ordenado en caos. Por esta razón, este día fue transformado en un día de calamidad para el pueblo de Israel, porque vemos que la desobediencia trajo caos, trajo esparcir, que las naciones, o que Israel fuera esparcido en las naciones, y eso trajo mucho dolor al pueblo. Y nosotros, hermanos, hemos sido desobedientes a la Torá. Por eso es tan importante volver a estudiar y volver a conectarnos con nuestro Rey a través de la instrucción y la Torá bendita. Este fue el día también que fue derrotada la última revuelta de nuestro pueblo contra Roma en el año 135. En ese día fueron expulsados los judíos, el pueblo de España en el año 1492. En ese día ocurrieron varios otros eventos trágicos en la historia de nuestro pueblo Israel. El 9 de Av, en hebreo es Tisha B'Av, es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo. Pero el profeta también promete y nos habla que se convertirá en un día de alegría, como está escrito en Zacarías capítulo 8, versículo 19. Así dice el Eterno de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º mes, que ahí tiene que ver con el ayuno de Av, el ayuno del 7º mes y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría, fiestas alegres. Amad pues la verdad y el shalom. Qué importante.
Cómo el Padre, a través del caos que genera el hombre, Dios vuelve a traer el orden y la alegría y el gozo que solamente en su presencia podemos tener a través del orden, a través de ello. Versículo 30. Vamos a ver los comentarios que hablan en esto. Por eso es tan importante entender que muchos hoy pueden estar entregando un mal comentario de la palabra de la Torá o de lo que hablamos nosotros a través de la instrucción de nuestro rey. Y es interesante entender que el comentario de lo que hicieron los demás, aparte de Caleb, aparte de Yahoshua, vemos que ellos creyeron lo que el Padre había prometido, creyeron la instrucción de su rey y creyeron lo que el Padre había entregado a su pueblo. Importante el creer y no errar en lo que son los comentarios. Dice, pero los hombres, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Lo que estaba haciendo Caleb, que tiene que ver con el sentido de Caleb según su corazón, habla de la palabra según su corazón, Lev es corazón, y habla de sentido según su corazón, significa Caleb, casi volví a explicar lo mismo, pero Caleb era un hombre de fe y hablaba fe con su boca y con su acción. Por eso el Padre permitió que a pesar del desierto, Caleb y Yahoshua pudieran llegar hasta la tierra que fluye el leche y miel y fueran los que fueran maravillosos, porque estamos hablando de Caleb de Judá y Yahoshua de Efraín, unos para poder conquistar lo que el Padre había prometido a su pueblo. Unidos podemos conquistar lo que el Padre ha prometido a su pueblo. Él iba en contra de la corriente y confiaba en las promesas del Eterno. Iba en contra de los que iban en contra de Elohim. Él se paraba frente con su corazón al frente para decir que yo le creo en lo que vamos a hacer porque sé que mi Elohim hará que conquistemos esta tierra. Lo que él creyó en ese momento lo recibió aún más tarde. Lo confesó con su boca. La confesión de poder creer en lo que el Padre ha hecho es una palabra fuerte, que nuestra boca hable verdad, hable emuná, para poder caminar en las raíces de nuestra fe, la Torá bendita. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Los 10 exploradores hablaban palabras negativas. Hoy, hermanos, dentro del manejar de las escrituras o de los que muchos hoy están como maestros, realmente entregan muchas veces palabras negativas, palabras que no construyen, no edifican y aún dividen al pueblo. Mas lo que el Padre nos está llevando a través de la unidad, al poder ver las escrituras, la Torá, como nuestra fuente, como nuestra unidad, y ver al pueblo de Elohim siempre unidos para caminar conforme a esta Torá, a esta instrucción de nuestro Rey. Y vemos que eso, humanamente hablando, hermanos, lo que está sucediendo hoy día también, humanamente hablando, la gente estaba asustada, la gente estaba con preocupación, la gente estaba con falta de emuná por lo que estaba sucediendo, por lo que habían visto o por el comentario que estaban haciendo los demás. Pero sabe que hoy creo que el Padre nos está llevando a confiar en lo que nuestro Rey nos ha prometido, a confiar en lo que Él nos ha entregado, a creer que la Torá nos está llevando a un tiempo mayor y mejor. Por eso es tan importante estudiar, aprender y poder dejarse enseñar. Nuestro Rey nos ha dado maestros de Torá buenísimos, como están los que están en Teshuvá, un Rico Cortés, un Walter Agosto, y ahí sucesivamente Gabriel y muchos otros más que han enseñado lo que la Torá nos enseña y nos llevan siempre a buscar más de nuestro Rey a través de su Torá bendita. Por eso Teshuvá es un elemento importante para su vida. Publíquelo, compártalo. Nos ha ayudado a todos a crecer en las escrituras de nuestro Rey.
Entonces vemos que, pero estos hombres no querían confiar en el Eterno, no querían confiar, más su informe era de pesimismo, de miedo, de temor, de saber que nuestro rey había prometido la tierra prometida para su pueblo y el Elohim se la iba a dar. No importa cómo se la iba a dar, pero dijo que se la iba a dar, por tanto nuestro rey cumple. Solamente evalúan las cosas naturales y muchas veces eso es lo que hacen nuestras vidas. Solamente evalúan las cosas naturales y ellos muchas veces nos hacen perder la emuná, la fe. Por tanto, no recibieron lo que el Eterno había prometido, como está escrito en Hebreos capítulo 4, del 1 al 2. Por tanto, tenemos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado, porque en verdad a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañado por la emuná, por la fe en la que los oyeron. Las promesas del Eterno tienen ir acompañadas de la emuná. Sin emuná es imposible agradar al Eterno. Sin fe es imposible agradarle a Él. Sin esa fe que es activa. No es una fe como antiguamente pensábamos, que venía de aquí. No, es una fe activa que uno cree y lo toma como así. La confianza en las promesas del Eterno es un requisito para poder tener la bendición de ellas. Si estás en problema ante cualquier circunstancia o lo que estés viviendo en el mundo o lo que esté pasando, sepa que el Eterno ha prometido el guardarte, protegerte, pero también en esta dice que debes actuar con la emuná necesaria y creer que lo que Él ha prometido para nuestras vidas como pueblo de Elohim, como este remanente que ha estado en las naciones que el Padre ha llamado en ellas. Por lo tanto, memoriza las promesas, medita en ellas día y noche, escríbelas y pégalas en las paredes de tu casa, cántalas, repítelas a tus hijos, ponlas en tu corazón, háblalas en tu boca y verás cómo tu corazón será fortalecido y no escuchando solamente pesimismo de lo que hoy se habla. Será fortalecido para poder recibir lo que dicen esas palabras poderosas del poder de nuestro Elohim y su fidelidad bendita. Maravilloso. Del capítulo 13, versículo 32. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella son hombres de gran altura. Dieron un informe tan mal que asustaron toda la gente, y la gente obviamente quedó preocupada, y sin tener la emuná del Eterno perdemos la visión de lo que el Padre quiere para nosotros. Hablaron mal de la tierra, del regalo que el Eterno les estaba dando a ellos. El Midrash nos cuenta algo importante de esto. Cuando delante de los espías el Eterno envió una plaga, de manera que ellos vieron muerto por todas partes, en lugar de ver la mano poderosa del Eterno, dedujeron que la tierra estaba haciendo daños a sus habitantes. La tierra de Israel es algo especial para el Eterno. Son sus ojos, están sobre ella durante todo el año, como está escrito en Deuteronomio capítulo 11, versículo 12. Y eso es algo que nunca va a dejar de ser, porque el Padre tiene la vista sobre los ojos de Israel. Dice Deuteronomio 11, 12. Es una tierra que el Eterno tu Elohim cuida. Los ojos del Eterno tu Elohim están siempre sobre ella desde el principio hasta el fin. Baruch Hashem, que nuestro Padre revisa y guarda su tierra y la observa siempre sobre ella. Es una tierra que el Eterno cuida con los ojos del Eterno. Aleluya. Por esto constituye un delito muy grave hablar mal de la tierra de Israel, hablar mal de nuestro pueblo, hablar mal por los que hoy estamos regresando a la Torá. Por causa de su actitud negativa hacia la tierra de Israel, estos exploradores sufrieron la muerte en el desierto, en el lugar donde el Padre les llevó para hablar a su corazón y atraerlos a Él. Ellos murieron en ese proceso. Capítulo 14, versículo 1. Vamos a avanzar un poquito más.
Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó. Y el pueblo lloró aquella noche. Qué fuerte de ver que bajo las circunstancias muchas veces es cuando el Señor nos enseña el arrepentimiento, teshuvá, cuando el Eterno nos enseña el poder reconocer el poder de nuestro Rey, cuando el Señor nos enseña a ver la grandeza de nuestro Rey, pero no la vemos porque las preocupaciones nos hacen alejarnos de su propósito divino y de su voluntad perfecta. Algunos eruditos dicen que aquí la palabra congregación en el hebreo es eda. No se refiere a todo el pueblo, sino al Sanedrín, sino a los escogidos que estaban ahí. Que el pueblo, porque ¿sabe qué? No todos están dispuestos a arrepentirse, a hacer teshuvá. No todos están dispuestos a poder renunciar a sus pensamientos y volcarse al Eterno. Es por eso que esa actitud de lo que habla acá, que en hebreo habla de congregación, pero es la palabra eda, que está hablando en realidad de los líderes que estaban ahí, que ellos hicieron más caso al informe negativo y se tuvieron que arrepentir porque ellos son líderes de Israel y tenían que llevar a Israel a la tierra prometida que el Padre prometió a su pueblo y que el pueblo que el Eterno se la había dado por heredad. No es algo que ellos tenían que ganarlo así y poder lucharlo porque resulte algo, sino que ellos tenían que conseguir tener la confianza en lo que el rey había prometido para su pueblo. Y eso nos habla de cómo el pueblo tenía que entender que el escuchar la voz del Eterno era más importante que escuchar la voz de los seres humanos, de las influencias humanas. Aquí vamos también de las señales y prodigios. Aquí habla de las señales y prodigios. Ellos saben cuántos el pueblo vio las señales y prodigios que el pueblo pudo ver, experimentar los pasados. Y aún ni con eso el pueblo estaba entendiendo el proceso de que el Padre estaba haciendo con ellos. Según las palabras de cada uno, así sucedió. Miren lo importante. Según las palabras de cada uno, así sucedió. Así fue la referencia de Caleb y Yehoshua. Entraron en la tierra. Porque confiaron en lo que el Eterno había prometido. Confiaron en lo que el Eterno había anunciado para ellos como heredad de sus ancestros. Conforme a sus propias palabras y conforme a lo que ellos declararon y creyeron, el pueblo murió en el desierto. Conforme a sus propias palabras, así lo creyeron, así fue contado. ¿Cómo quieres que sea tu futuro? El futuro depende de las palabras también que ocupes, de lo que tú desees para el otro, de dónde está tu corazón en el amor hacia el otro, dónde está puesto tu intención en lo que estás haciendo. Hay cosas que tenemos que aprender a ser humildes, para reconocer, para aprender, y cada día que el Padre nos enseñe su perfecta voluntad. Capítulo 14, versículo 4, dice, y decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Hermanos, la democracia muchas veces no es la mejor forma de dirigir a un pueblo. Si el pueblo de Israel hubiese sido sujeto a las normas demócratas de la sociedad moderna, hubiesen vuelto a Egipto, hubiesen destrozado su vida siguiendo con la desobediencia que el pueblo estaba teniendo. Hubiesen vuelto a la mayoría por el temor. Pero el Padre nos está permitiendo poder entender que el Padre tenía un plan perfecto. El Eterno tenía un plan perfecto para su pueblo, para el remanente, para los escogidos, para los que son injertados en este olivo natural y los que el Padre está trayendo a su Torah. Algunos a lo mejor eran egipcios, pero creyeron en el poder de nuestro Elohim. Algunos habían sido injertados, pero ellos siguieron la Torah conforme a lo que el Padre había puesto. Por eso es tan importante que el Padre nos enseña a caminar conforme a su corazón. Capítulo 14, versículo 11. Y el Eterno dijo a Moshe,
¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo será? Amados hermanos en Yeshua, ¿hasta cuándo estaremos desobedeciendo? ¿Hasta cuándo nos costará poder caminar conforme a lo que el Padre nos está dando a través de su Torah bendita? ¿Hasta cuándo? Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar, mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 18, y la parte 10, capítulo 10, versículo 17. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Y lo otro, así será tu descendencia, así que la fe viene del oír y el oír la palabra de nuestro Eterno. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que el Eterno nos ha dado su Torah para caminar conforme a sus estatutos, a sus preceptos, a sus mandamientos, a su instrucción? Para poder caminar en obediencia conforme al corazón de nuestro Rey, tenían que solo creer en Muná, no en los que hoy se está moviendo en las naciones, sino creer en lo que el Eterno había prometido a su pueblo. Había prometido y estaba escrito por su mano, por su amor, por su bondad para con nosotros. Es tan importante que este tiempo el Padre nos enseñe a poder creer. La emuná es la acción de caminar. No es solamente el pensamiento, sino es la acción de caminar. Mira lo que dice el versículo 2 y con esto ya estamos terminando ya. Los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Moshe tuvo la oportunidad de ser padre de una gran nación. Sin embargo, rechazó esta oportunidad por amor al pueblo, por amor a los suyos. Que el Señor nos permita tener ese amor los unos por los otros. Y no desearnos mal, sino desearnos bendición los unos a los otros. Que el Padre nos permita estar en esa unidad, que miramos al otro como mayor que nosotros y no siendo mejores que ellos. Hemos aprendido de nuestro Moré a tener humildad, a conocer y a reconocer que otros tienen más que nosotros. Y que a través de ello el Padre le permitió el ver a Israel como esta nación que aún a la desobediencia siempre ha estado pegado a su Rey, a su Señor. Que el Señor nos permita el poder caminar cada día y que, imagínense que a través de esto Moshe le dijo, respondió al Eterno, entonces los oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de medio de ellos con tu poder. Y muestra que a través de ello el Moshe no quería que hablaran mal de su Señor. ¿Sabe que cuando usted también tiene conflictos y nos podemos caminar conforme a la Torah, estamos dejando mal a nuestro Rey y Señor? Que el Señor nos permita, obviamente caminando en obediencia, en rectitud, en la Torah, y siempre dejando oír a nuestro Rey por sobre todas las cosas, porque nuestro Rey es aquel que nos manda, nos dirige y caminamos conforme a sus estatutos, que es la Torah. Bendiciones, mis amados hermanos en Yeshua. Que el Eterno les bendiga, les guarde grandemente en este tiempo. Les saluda. Bendiciones. Shalom.